más larga, por así decirlo, ¿no? Lo que habíamos visto. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la economía? ¿No? Es una ciencia social, ¿no? Que estudia la forma en que la sociedad utiliza los recursos escasos, ¿no? De que dispone para producir y distribuir de manera eficiente los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, ¿no? A ver, sí. Entonces, vamos a ir desglosando, ¿no? Vamos a ir desglosando este concepto que es muy importante, bueno, esta definición, ¿no? Que es muy importante, es muy importante. Entonces, ¿por qué la economía es una ciencia social, no? Porque la economía trata al hombre como integrante de la sociedad, ¿no? El hombre como individuo, el hombre como parte de una familia, ¿no? Es forman parte de la sociedad. Todos y cada uno de nosotros formamos parte de la sociedad, ¿no es cierto? ¿No? Todos formamos parte de la sociedad de una u otra forma, desempeñamos o desarrollamos alguna función, ¿no? Desempeñamos alguna función en la sociedad y formamos parte de ella, ¿no? Entonces la economía trata, ¿no?, al hombre como integrante de la sociedad, tal y cual como hacen otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, la historia, la sociología, el derecho y otras ramas, ¿no? Entonces, ¿qué más había en ese concepto, no? Recursos escasos, dice, ¿no? ¿Por qué los recursos son escasos? Cuando se habla de recursos nos referimos a aquellos factores que se utilizan para producir los diferentes bienes y servicios de una economía. Por ejemplo, la materia prima, las máquinas o el trabajo del hombre. Lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores productivos según la teoría clásica, ¿no? A ver, una pregunta para ustedes. A ver, o si no al azar les voy a preguntar por el mío. Tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital, exacto, ¿no? Esa es según la teoría clásica de la economía, ¿no? La tierra, ¿no? Donde se extraen los recursos naturales, el trabajo, que es la mano de obra, ¿no? El trabajo del hombre, y el capital, ¿no? ¿Qué llegaría a ser el capital? ¿Qué entienden por capital? Ya, a ver, vamos a preguntar al azar. El monto, ¿Cuál? ¿Qué dice Paola? el, el monto económico donde se inicia un negocio. Sí, es el efectivo, dinero, ¿no? El capital, ¿no? El capital puede ser aportado de distintas formas hoy en día, ¿no? Han debido ver en sus clases de conta. ¿Qué bienes de capital hay? ¿Qué le llaman capital? ¿No? Han visto activos, pasivos y patrimonio, ¿no? El capital. ¿Cuál sería el capital? ¿Qué podría ser? Edificios, ¿qué más? Vehículos, ¿no? Dinero, efectivo o no. Inversiones. Inversiones. Bienes inmuebles. Exacto, exacto, ¿no? Bien, entonces, continuaremos. Entonces, es por eso, a eso se refieren los recursos escasos. Ahora, recursos escasos, ¿no? No es necesariamente porque es algo que tenemos en pocas cantidades, ¿no? Al decir escaso, ¿no? La escasez es relativa. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos agua abundante aquí en La Paz, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué sé yo, en el África, ¿no? El agua puede que sea escasa, ¿no? Solamente en esa parte del mundo, ¿no? Entonces, en cambio, nosotros contamos con grandes cantidades de agua, ¿no? La escasez es relativa. No quiere decir que siempre exista o esté por bajas cantidades, ¿no? ¿No? Depende el lugar también, ¿no? Depende el mercado. Entonces, a la escasez, ¿no? La escasez está representada por el precio, ¿no? Más adelante ya vamos a ver por qué. ¿No? Vamos a ver más adelante. Entonces, el problema básico de la economía, ¿no?, lo que busca mitigar es la escasez, ¿no? La escasez. Ese es el problema básico de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay menos recursos que necesidades, ¿no? Entonces, escasez. Nosotros tenemos más necesidades que recursos disponibles muchas veces. Entonces, ¿a qué recursos siempre nos referimos? O básicamente nos referimos al dinero, ¿no? El dinero, ¿no? Nuestro ingreso, ¿no? Con lo que consumimos bienes y servicios, ¿no? Con lo que podemos adquirir los bienes y servicios. ¿Qué más? Producir y distribuir, ¿no? Entonces, la producción es la actividad de la economía que consiste en fabricar los bienes y o prestar los servicios, ¿no? Así como acercarlos a los ciudadanos para que puedan acceder a ellos. Por otro lado,
La distribución de los bienes y servicios de la que se ocupa la economía se refiere a la forma en que todos los bienes y servicios producidos se tienen que repartir entre los diferentes seres humanos, ¿no? Entonces aquí vemos una línea de producción, ¿no? Una línea. Entonces desde el diseño, la idea del negocio, el proceso productivo, miren el embalaje, ¿no? La distribución, la posterior entrega hasta el consumidor final, ¿no? Hasta los clientes. Entonces, ¿quiénes producen? En una economía, ¿quiénes son los que producen? Pero vamos a ver al azar. La misma sociedad, no sé. Sí, pueden producir los individuos, las familias, ¿no? Pero las empresas, ¿no? Las empresas son los que producen, ¿no? Entonces, un individuo o una familia tranquilamente puede formar o conformar una empresa, ¿no? Hacer un negocio, ¿no? Entonces son las empresas las que producen, ¿sí? Son las empresas. Entonces, ellas mismas se encargan de distribuir, ¿no? De la producción y la distribución de sus mercancías, ¿no? Ustedes, como están en comercio, lo conocen más como mercancías. En economía lo conocemos más como los bienes y servicios económicos, ¿no? Los bienes económicos y los servicios. Bien, ¿qué más? A ver, continuaremos. Entonces, de forma eficiente, decía, hay que producir y distribuía, ¿no? En la economía, ¿no? Se habla de forma eficiente. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que los bienes y servicios se tienen que producir aprovechando al máximo los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas deben combinar o optimizar esos factores productivos, tierra, trabajo y capital, de tal forma que maximicen sus beneficios, ¿no? Obtengan la mayor cantidad de ganancias posible, ¿no? Entonces, es decir, sin despilfarrarlos, y hay que distribuirlos procurando mejorar el nivel de bienestar material de unas personas sin perjudicar a otras. Es decir, producir los bienes y servicios que los consumidores desean de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, si no son competitivos tampoco, o sus productos no son buenos, es el consumidor quien decide si los va a comprar o no, ¿verdad? O ustedes comprarían un producto defectuoso. Algunos de ustedes verían un producto defectuoso y se lo comprarían, qué sé yo. No, ¿verdad? No. Deberían poderlo consumir. Es que va a pasar con esa empresa, ¿no? Está perdiendo competitividad, ¿no? No está optimizando sus recursos, ¿no? No está siendo eficiente. ¿Qué más? Bienes y servicios. En economía se distingue entre bienes, por ejemplo, los edificios, los libros, los coches, ¿no? Los bienes materiales, ¿no? En economía, más que todo hablamos de los bienes materiales, ¿no? De los bienes materiales, de buscar satisfacer necesidades del tipo material, ¿sí? Eso no se olviden, de buscar la satisfacción de las necesidades del tipo material. Entonces, ¿para qué? Para obtener bienes, como dice acá, ¿no? Edificios, libros, coches. Todos quieren tener eso, ¿no? Todos aspiran a algún día tener su propia casa, tener su auto, ¿no? Tener su negocio, su empresa, etcétera, ¿no? Y los servicios, por ejemplo, la educación, ¿no? Los servicios educativos, la sanidad, ¿no? Los servicios médicos, los abogados, ¿no? Los servicios legales, ¿no? ¿Qué otro tipo de servicios ustedes conocen? ¿Qué otro tipo de servicios conocen? A ver, para ver si no está durmiendo. Nayeli Valdés. No está Nayeli Valdés, yo lo veo en la lista. ¿De transporte, Lice? Servicios de transporte, exacto. A ver, otro servicio, Karen Apaza. Karen. No está Karen. Yo lo veo aquí en la lista, ¿no? Karen Apaza Mamaño. Exacto. Bueno, nos ha mandado un mensaje de hotelería, ¿no? De hotelería, ¿no? Servicios de hospedaje, ¿no? Y hotelería. Los Bien. servicios de delivery. Servicios de delivery, ¿no? Algo que es una idea de negocio, un emprendimiento que ha surgido dadas las circunstancias, ¿no? Se dan cuenta cómo es el ingenio humano, ¿no?
la necesidad, ¿no? Lo que hace la necesidad. Bien, entonces también hay en otra tipología de clasificación, ¿no? Existe lo que son los bienes tangibles, ¿no? Y los bienes intangibles, ¿no? Los bienes tangibles son lo que ya conocemos, todo aquello que se pueda palpar y percibir, ¿no? Lo que se puede tocar, ¿no? Entonces, como en este ejemplo dice, ¿no? Los libros, la ropa que ustedes usan, la vestimenta, sus celulares, ¿no? Qué sé yo, sus computadoras, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los intangibles? Otra pregunta. ¿Cuáles serían los intangibles? A ver, Richard Ariel Quispe. ¿Cuál sería un bien intangible? ¿Tiene alguna idea? ¿Un ejemplo o algo? Serían los conocimientos, La, produ- las inversiones. la producción intelectual, ¿no? Es un bien intangible, exacto, ¿no? Conocimiento. Licenciado, Sí. ¿sería un seguro médico? Exacto, sí. ¿Un seguro médico? No. No, ese ya es un servicio, ¿no? Ese ya es un servicio. Entonces estamos hablando de un bien intangible, ¿no? Entonces, como mencionó su compañero, ¿no? Es el conocimiento, ¿no? La producción intelectual. Entonces, ¿qué serían los registros que hay, por ejemplo, de libros, ¿no? Que sería como una patente, ¿no? Entonces, yo produzco un libro y quiero venderlo en otro país, ¿no? Entonces, tienen que comprarme la patente o la licencia para poder producirlo y comercializar, ¿no? La idea. Otro sería las marcas, las franquicias, las acciones, ¿no? De las empresas, ¿no? Una marca, por ejemplo, ¿no? Pollos Copacabana, ¿no? Entonces, hay una persona que quiere abrir una sucursal en Cochabamba, tiene que comprar, ¿no? La franquicia. Entonces, esos son... Sí, dígame. Licenciado, los derechos de autor. Exacto, eso va con la producción intelectual, ¿no? Lo que les decía de los libros, ¿no? Los derechos de autor, los registros, ¿no? Entonces, esos son los bienes intangibles. Continuemos. Necesidades humanas, ¿no? Entonces, todos y cada uno de nosotros siempre tenemos necesidades. Como habíamos visto, estas son ilimitadas, ¿no? Siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos tener o alcanzar más, ¿no? Entonces, porque el hombre es ambicioso por naturaleza, ¿no? Siempre tenemos metas, objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Queremos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, la finalidad de la ciencia económica es resolver estas necesidades de los seres humanos, ¿no? Las necesidades que la economía pretende satisfacer son del tipo material, lo que les decía, ¿no? Entonces, no se olviden esto, es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades buscamos satisfacer con la economía? Son las necesidades del tipo material, ¿no? En el sentido de que pueden ser cubiertas con bienes y servicios y se denominan necesidades económicas, ¿no? Entonces, estas necesidades del tipo material pueden ser cubiertas con bienes y servicios, dice, ¿no? Entonces, los bienes y servicios, ¿dónde son intercambiados? En los mercados, ¿no? Entonces, más adelante en el siguiente capítulo, cuando veamos microeconomía, vamos a ver la mecánica de los mercados, ¿no? ¿Qué es la demanda, la oferta, un mercado como tal, ¿no? El equilibrio del mercado, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo ese capítulo ya, ¿no? Vamos a ir viendo ese capítulo. Entonces acá en esta pequeña figura, ¿no? En esta figura vemos qué necesidades nosotros tenemos: vestimenta, ¿no? Ropa, zapatos, ¿no? Seguridad, ¿no? Alarmas, cerraduras, transporte, comunicación, vivienda, lo que más les encanta a ustedes, el ocio, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces son esas necesidades que nosotros siempre tenemos y siempre surgen, ¿no? Entonces, por más que nosotros tengamos mayor ingreso, ¿no? Vamos a tener mayores gastos, ¿no? Van a surgir otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos necesidad de transporte, pues nos compramos un coche, ¿no? Un auto a medio uso, por ejemplo, ¿no? Pero va a haber otras personas que tienen mayor ingreso, ¿no? Que sé yo, un futbolista famoso, ¿no? Tiene, que ganan miles y millones de dólares al año, ¿no? Él para el transporte, ¿qué va a querer? Ya no va a querer un coche, ¿no? Va a querer va a aspirar a cubrir su necesidad de otra forma, ¿no? Por ahí va a querer un avión, un jet privado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las necesidades son ilimitadas, ¿no? Son ilimitadas. Y el factor que más nos limita siempre es el económico, ¿no? Ese es el factor que más nos limita, el factor económico, el dinero. Bien, entonces en un esquema vamos a resumir el concepto de economía que les había mostrado, ¿no? Entonces, los recursos escasos y las necesidades económicas y las necesidades ilimitadas a través de la ciencia económica, ¿no?
que realiza la administración eficiente de los recursos, ¿no? Busca resolver o satisfacer las necesidades económicas de los seres humanos, ¿no? Esto es muy importante. Acá está bien resumido el concepto que hemos visto, ¿no? Entonces, los recursos escasos y las necesidades ilimitadas con los que contamos nosotros los individuos, miembros de la sociedad, ¿no? A través de la ciencia económica, ¿no? Y la administración eficiente de los recursos, ¿no? Busca resolver y satisfacer esas necesidades que tenemos, ¿no? Esas necesidades económicas de todos los seres humanos, sí, de todos los seres humanos. Decisiones básicas de la economía, ¿no? Decisiones. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? La influencia de recursos para producir bienes que la sociedad requiere y el costo de oportunidades, que plantea el dilema de la elección entre alternativas, hace que la imposibilidad de satisfacer todas las necesidades requeridas conduzca a la economía a tomar una opción y rechazar a otra. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? ¿No? Entonces, tal vez les he dado un ejemplo al empezar clases, ¿no? A ustedes, ¿qué harían si yo les digo que deben comprarse un libro, ¿no? Para que nos vayamos basándonos en él y apoyándonos sobre ese texto para el avance de la materia, ¿no? Al principio de clase. Entonces, ustedes deben comprarse ese libro y ustedes cuentan con 60 unidades monetarias, con 60 bolivianos, ¿no? Entonces, con esos 60 bolivianos, que es el costo del libro, ¿no? Tienen que comprarse texto, ¿no? Que les va a servir para su educación. Entonces, ustedes, ¿qué harían? Decidirían comprarse ese texto, ¿no? Y gastar los 60 bolivianos en su educación, o ir al cine, ¿no? Una salida al cine. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos quiere decir esto, las decisiones básicas de la economía? Que no podemos tener todo a la vez, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones igual tienen que ser optimizadas, ¿no? Y nos manejamos bajo el supuesto que nosotros los individuos somos seres racionales, ¿no? Pues me imagino que varios de ustedes ya han escogido irse al cine, ¿no? ¿O no? Sí. ¿No ve? Entonces, a eso se refieren las decisiones básicas de la economía, ¿no? Hacer el costo de oportunidad, ¿no? Elegir la alternativa que nos va a rendir más beneficio a corto, mediano, largo plazo, ¿no? La que nos va a rendir más beneficios. Entonces, esas son las decisiones básicas de la economía, ¿no? Y hay capítulos, ¿no? Para analizar cada uno de estos puntos, ¿no? Con ejercicios matemáticos que lo vamos a ir viendo para que ustedes tengan una interpretación más adecuada acerca de estos conceptos, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de decidir qué, cómo y para quién producir, los problemas básicos de la economía que ya han investigado también ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a producir, no? ¿Qué vas a producir? ¿Qué producto? ¿Qué bien? ¿Qué bien o servicio, ¿no? Puedes tomar tú como ver que es una necesidad de varias personas, de varios individuos, ¿no? ¿Cómo lo vas a producir? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cómo vas a hacer la mezcla, la combinación de los factores de producción? ¿Y cuál va a ser tu mercado objetivo, no? ¿Para quién vas a producir, ¿no? Ese producto que te has decidido a lanzar al mercado, ¿no? ¿Cuál va a ser tu nicho de mercado? ¿Cuál va a ser tu público objetivo, etcétera, no? Entonces, a eso se refieren las decisiones básicas de la economía. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver, Alex. A ver, Ana Lanoca, ¿tiene alguna pregunta? ¿Una consulta? No, Liz, está bien. A ver, Diana Wakani. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Diana, ¿está ahí? ¿Se ha dormido? Ya, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, los problemas básicos de la economía de cualquier sociedad, que hemos dicho, ¿no? La escasez económica, los recursos ilimitados, ¿no? Los recursos ilimitados, dado que nosotros tenemos deseos ilimitados, ¿no? Siempre necesitamos o deseamos obtener bienes y servicios, ¿no? Entonces, otro ejemplo que les daba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si su nivel de ingreso es lo que comúnmente ocurre, ¿no? Una persona que tiene más ingresos genera más gastos, ¿no?
Entonces, una persona que antes ganaba, qué sé yo, 3.000 bolivianos, ¿no? Por mes, un salario, ahora gana 5.000, ¿no? Entonces, él tenía un celular de la marca Huawei, entonces ya posteriormente se va a comprar otro, qué sé yo, un Samsung, un Sony, etcétera, ¿no? Un Sony. Entonces, los deseos siempre son ilimitados, porque nosotros los hombres, los individuos, somos ambiciosos por naturaleza, ¿no? Bien, entonces, independientemente de su tamaño, estos problemas, el grado de desarrollo o el sistema político, ¿no? La economía trata de solventar en la medida de lo posible el problema económico básico, ¿no? Que consiste en decidir cómo satisfacer las necesidades ilimitadas de sus miembros, ¿no? De los miembros de una sociedad, de los individuos, de las familias, ¿no? Por medio de unos recursos que son escasos, ¿no? Esos recursos que son escasos, ¿no? La escasez es relativa a lo que les decía, ¿no? Lo que puede que sea aquí es abundante, puede que sea en otro país escaso, ¿no? Este problema de carácter general subdivide en otros tres más concretos que a su vez son fundamentales e interdependientes, ¿no? Entonces acá en este gráfico vemos, ¿no? En esta figura, perdón, ¿no? Los recursos ilimitados y los deseos ilimitados, ¿no? Escasez económica y las elecciones que realizamos, ¿no? Las elecciones. En microeconomía vamos a ver esta parte, ¿no? De acá para abajo vamos a ver, ¿no? En el siguiente capítulo, ¿no? ¿En qué consisten las elecciones? El comportamiento de los consumidores, ¿no? La interacción que tienen los agentes económicos, ¿no? Entre ellos y en una sociedad. Entonces veamos, ¿no? Estos siguientes tres, ¿no? ¿Qué producir? ¿No? ¿Qué bienes y servicios se necesitan en la sociedad? ¿Cómo producir? ¿Qué recursos se utilizarán? ¿Quién se encargará de producir? ¿Qué métodos y técnicas se utilizarán? ¿Para quién producir? ¿Quién recibirá los bienes y servicios? ¿Y para quién será la producción? ¿No? ¿Cuál es tu mercado objetivo? ¿No? ¿Dónde va a ser tu nicho de mercado? Aquí está, ¿no? Las respuestas, ¿no? Las respuestas. Entonces, estas presentaciones ya lo he subido, ¿no? Ya lo he subido. Ustedes ya lo van a analizar a más detalle, ¿no? Problemas económicos fundamentales. ¿Qué y cuándo producir, no? Su nivel de referencia económico, ¿no? Su nivel de referencia económico. ¿Cómo producir? Su nivel de referencia tecnológico. ¿Para quién producir? Su nivel de referencia social. Entonces, les pregunto a ustedes, este nivel de referencia, ¿no? ¿Qué creen que signifique? ¿O a qué creen que se refiera? Por ejemplo, ¿no? Hay el primer problema fundamental de la economía. ¿Qué y cuándo producir? Acá en este cuadro nos dice cuál es su nivel de referencia económico. ¿Por qué dice acá económico? Acá tienen una pequeña respuesta, se pueden interpretar, ¿no? Esquemas de solución. A ver, vamos a preguntar. Ingeniero, Sí. porque más se refiere a lo económico, más a lo del dinero, a eso va, porque por eso dice qué y cuándo producir, porque más a lo económico se va en sí, o sea, al dinero, en cuánto te vas a basar para hacer el producto. Capital de inversión, ¿no? Para empezar a producir algo, para crear algo necesitas dinero, ¿no? Para hacer tu emprendimiento, tu negocio, necesitas un capital base, ¿no? Necesitas un capital semilla, ¿no? Para emprender negocio. Entonces, aquí está un nivel de referencia que ya de por sí es un problema, ¿no? Es un obstáculo. Entonces, su esquema de solución dice, adopción de opciones lógicas que satisfagan plenamente las necesidades y los deseos de la colectividad, ¿no? De la sociedad. Supone el alcance de los niveles de producción. Entonces, ¿en qué cantidades vas a producir? ¿No? Pero primeramente se tiene que ver cómo lo vas a producir, ¿no? Entonces, su nivel de referencia es el tecnológico. Entonces, ¿a qué se refiere el nivel tecnológico? A ver, Judith Castro. Judith Castro. Licenciado, se refiere a la eficiencia de lo que se supone que tiene que tener un trabajo. A la... No, esta parte, ¿no? El segundo punto, ¿no? ¿Cómo producir? Su nivel de referencia es el tecnológico, ¿no? Ya. ¿Cómo producir? O sea, ¿cómo va a estar hecho? ¿Cuál va a ser la forma correcta de hacerlo, se podría decir? ¿Con qué lo produces? Disculpe, ¿En qué señor.
¿Con qué fabricas o produces algo? Con el material que tenemos o el El material es una parte, ¿no? Pero Ujú. hablando del factor tecnológico, Mm, no tengo idea. a ver, alguien que le quiera ayudar a su compañera. Con la Licenciado, puede maquinaria, ser con la mano. La mano de obra es otra parte, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista del factor tecnológico, ¿no? A ver qué dicen. Voy a leer. Puede ser con la maquinaria de- que uno implementa al momento de producir un producto. Exacto, la maquinaria, ¿no? Las herramientas, ¿no? La maquinaria y equipo, las herramientas. Nos decían acá, ¿no? Tecnológico porque se necesitan los materiales eficaces, modernos que ayuden a una buena producción, sí. Y simplemente maquinaria, responde entre sus compañeros. Perfecto. Entonces, a este nivel se refiere la maquinaria, ¿no? ¿Qué vas a producir y cómo lo vas a fabricar, ¿no? Entonces vas a invertir en maquinaria, ¿no? Vas a invertir en maquinaria, vas a invertir en materia prima, vas a invertir en insumos, vas a invertir en mano de obra, ¿no? En conocimiento y con qué lo vas a producir finalmente, ¿no? Entonces aquí un factor es otro obstáculo muchas veces, ¿no? Factor tecnológico. Obtención de eficiencia productiva supone eficiente combinación, óptima ubicación de los recursos y maximización de los niveles de producción por la plena movilización de los factores disponibles. Entonces, este es un aspecto un poco más profundo, ¿no? En microeconomía, que nosotros, igual que ahora, esta parte de economía solo lo vamos a llevar de forma superficial, ¿no? No vamos a profundizar, son capítulos de estudio bien profundos, ¿no? Que es bastante interesante y son muy bonitos, ¿no? Ubicación de la planta, ¿no? Aquí nos dice, dónde vas a establecer tu negocio, ¿no? Y hay un método, ¿no? Hay un método, solamente como comentario les digo, hay un método para matemático para calcular, ¿no? Todo lo que es la ubicación de la planta, el tamaño de la planta, ¿no? Las líneas de producción, etcétera, ¿no? Y hay otras herramientas, muy aparte de la microeconomía, ¿no? Lo que es bastante interesante. Pero para que ustedes lo sepan, no se los estoy mencionando, ¿no? Para que tengan conocimiento. El tercer paso, ¿no? El tercer problema fundamental, ¿no? ¿Para quién producir? Este nivel de referencia es de tipo social. ¿Por qué creen que es de tipo social? ¿A qué creen que se refiere? Dice, ¿será Porque me que dijeron el antes, tipo social sería para tipo de mercado? ¿A qué tipo de mercado va a ir? ¿O a qué nichos de mercado? Digamos, si son botas, va a ir dirigido para simplemente para mujeres, no para hombres. ¿En Exacto, eso se tipo de refiere? mercado. ¿Sí? A ver, ¿qué decía Sergio? ahí que puede ser antes, porque al estudio, o sea, en el lugar donde estás, tienen que ver primero un estudio especial, o sea, para quién vas a producir, o si es que el producto que vas a hacer va a salir o no va a salir, ¿sería eso? Sí, en esta parte, ¿para quién producir? Podría hacerse un estudio de mercado tranquilamente, ¿no? Se podría hacer un estudio de mercado para establecer tu nicho, lo que dice su compañera, a qué mercado va a estar dirigido, ¿no? Por ejemplo, la producción de calzados van a ser solo para varones, ¿no? O solo para damas, o va a ser mixto, ¿no? Si produces calzados, ¿no? En el mercado que tú has estudiado y has optado por elegir, o estás optando por elegir, ¿no? Los demandantes son más varones o más mujeres en el ámbito, en el mercado de los calzados, ¿no? Entonces, se analizan esos factores. Y si se dan cuenta un poquito aquí, eso es lo interesante de su carrera y del pensum, ¿no? Que se complementan con otras materias que ustedes están viendo, ¿no? O deberían estar viendo, por ejemplo, ideas de negocios, ¿no? Marketing. Entonces se complementa esto, ¿no? Eh, con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces la economía aglomera o aglutina todas estas otras ciencias, ¿no? Es decir, esas otras materias que ustedes ven, ¿no? Toma herramientas de la economía. Entonces, ustedes en marketing, por ejemplo, al hacer un estudio de mercado, ¿qué van a ver? La demanda y la oferta, ¿no? Van a ver el precio también, ¿no? Entonces, toman herramientas de lo que es la economía, ¿no? Entonces, en microeconomía vamos a ver eso, como les decía, ¿no? La mecánica de los mercados, ¿no? Los precios, los oferentes, los demandantes, oferta, demanda, consumidores, productores, etcétera, ¿no? Entonces ahí un poquito se van a dar cuenta y van a ir relacionando con el avance de otras materias, ¿no? Entonces, economía es una ciencia bastante completa, ¿sí? Bien interesante. Vamos con la siguiente.
Entonces, actividad económica. Definimos actividad económica como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades con bienes susceptibles de usos alternativos. Un bien es todo aquello que satisface directa o indirectamente deseos o necesidades, ¿no? Entonces acá está una definición de un bien, ¿no? Entonces, ¿qué es un bien? ¿No? Es todo aquello que satisface directa o indirectamente deseos o necesidades, ¿no? Bienes económicos son aquellos que son útiles, escasos y transferibles. Bienes libres, aquellos de los que existe cantidad suficiente para todo el mundo, ¿no? Bien económico, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían los bienes económicos? ¿Qué dice, no? Son aquellos que son útiles, escasos y transferibles. ¿Alguien tiene alguna idea de qué sería un bien económico? Dinero. Una casa, un auto, dinero, ¿no? Bienes libres. ¿Cuál sería bienes libres? Un banco. No. El banco es un servicio. La luz solar. Exacto, los rayos de la luz solar, ¿no? ¿Qué más? El agua, ¿no? Al menos en esta parte del mundo, digamos, ¿no? El agua. Entonces, ahí entra lo que les decía, la relatividad de la escasez, ¿no? Por ejemplo, en África el agua no es suficiente para todo el mundo, ¿no? No sería un bien libre. ¿Qué más? ¿Qué más sería un bien libre? El aire. El aire. El aire. Bien, entonces sería, ¿no? Como ejemplos, la luz solar, el agua, el aire, ¿no? Que respiramos. Son bienes libres. Son bienes libres. Entonces, el conjunto de actividades de producción, distribución y consumo es lo que constituye la actividad económica. Es lo que les decía, ¿no? Y esto estaba en lo que es el concepto de economía, ¿no? Desde la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Todo eso es la actividad económica. Todo lo que nosotros los individuos realizamos e intervenimos en la economía, ¿no? Desde la producción, ¿no? La distribución y el consumo. Todo eso es la actividad económica, ¿no? Los productores, las empresas, las fábricas, la distribución, ¿no? La entrega de los productos hasta los consumidores, ¿no? Todo lo que es el transporte. Ahí entra un tema muy importante que ustedes lo están viendo, tal vez, que es logística, ¿no? O lo van a ver tal vez el siguiente año, lo que es la logística. Y el consumo. Todos y cada uno de nosotros, de igual forma, somos consumidores, ¿no? De una u otra forma, siempre consumimos algo, ¿no? En este momento, ¿qué bienes están consumiendo en este momento? ¿O qué servicios? El acceso a Internet. El acceso a Internet. También están consumiendo un servicio de educación, ¿no? ¿Qué más? Están consumiendo un servicio de luz eléctrica, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, todos somos consumidores. Esta actividad se basa en la utilización de factores de producción, lo que les había mencionado, ¿no? La tierra, trabajo y el capital, que son escasos para la producción de bienes y servicios que cubren necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces, aquí la relatividad de la escasez nunca se olvide. Entonces, la escasez del petróleo en el mundo es relativa o no, Sí. del gas, es relativa, ¿no? Porque puede que nosotros tengamos abundantes cantidades de gas natural, ¿no? Y en otras partes del mundo no. Entonces, ahí, ¿qué es lo que interviene, ¿no? Para hacer que sea relativa la escasez, para que un producto o un bien sea escaso, ¿no? Es el precio, ¿no? Es el precio. Es el precio. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, los Lamborghinis, ¿no? Los Ferrari, ¿son escasos o no? Igual son bienes escasos o no. Sí. ¿Por qué? A ver, el compañero que dice no, ¿por qué? Por su alto costo, por su precio, se determina que es un bien escaso, ¿no? Que solamente puede ser obtenido de forma... puede ser obtenida por personas que tengan un nivel de ingreso más allá de alto, ¿no? Personas ricas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, Liz. Por eso ese bien es escaso, digamos, ¿no? Por eso ese bien, ¿no? Es escaso.
Entonces se dan cuenta la relatividad de la escasez, ¿no? Entonces, el precio es el que determina la escasez de un bien o un servicio. Pues no todos podemos tener un Ferrari, ¿no? O un Lamborghini, por ejemplo, ¿no? Todos quisiéramos, ¿no? Pero el precio determina que ese bien es escaso. Pues acá está la actividad económica, ¿no? Cualquier actividad laboral donde se generan intercambios, ¿no? Productos, bienes o servicios para cubrir necesidades de las poblaciones, ¿no? Esto más que todo está dentro de lo que es la mecánica de un mercado, ¿no? Los productos, los bienes, los servicios, la actividad económica. Esta permite la generación de riqueza dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los generadores o los que producen riqueza en una sociedad? ¿Quiénes generan riqueza? ¿Quiénes crean riqueza? ¿Quiénes generan? Las empresas. Exacto, las empresas, ¿no? Las cuales se encargan, ¿no? Como dice, ¿no? Mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o algún tipo de servicio, ¿no? Y o recurso, ¿no? Entonces las empresas crean riqueza, ¿no? Se encargan de hacer girar el dinero en la economía, ¿no? De hacer mover los factores de producción en una economía. Más adelante, igual lo vamos a ver, el flujo circular de la economía, cómo es que funciona eso, ¿no? Cómo es que funciona lo que les estoy mencionando, ¿no? El intercambio de bienes y servicios entre las familias, las empresas, el Estado, ¿no? Y el factor externo. Lo vamos a ver. Entonces, de ahí entran los sistemas económicos, ¿no? Dado que en las sociedades siempre tenemos los problemas de escasez, ¿no? Y en nuestros países, en nuestras naciones, siempre se busca mitigar esa escasez, ¿no? Se busca satisfacer las necesidades. Entonces, surgen los sistemas económicos, ¿no? Los sistemas económicos, los cuales, ¿no? Como dice, ¿no? Son los que se encargan o buscan satisfacer esas necesidades, ¿no? Sistemas económicos. Entonces, les doy un ejemplo, ¿no? Existen los sistemas económicos que ustedes los deben conocer tal vez porque los han escuchado hablar en la tele, en las noticias, etcétera. Los más conocidos o los más convencionales, ¿no? Un sistema económico, un modelo económico del tipo capitalista, un sistema económico, ¿no? Un modelo económico del tipo socialista. O existe el que es mixto, ¿no? El que es mixto. Entonces, en un sistema capitalista rige el libre mercado, ¿no? Rige el libre mercado. En un sistema económico del tipo socialista, existe mayor intervencionismo del gobierno, ¿no? Entonces rige más lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema económico, no? Es un conjunto de agentes, mercados y medios que intervienen en el proceso de actividad económica. En dicho proceso se dan dos tipos de flujos, monetarios y reales, donde las empresas utilizan factores productivos, propiedad de las familias, tierra, trabajo y capital, y a cambio pagan renta, alquileres, salarios e intereses. Entonces hasta acá, ¿no? Todo esto es parte del flujo circular de la economía. Lo vamos a ver más adelante con un gráfico, ¿sí? No se asusten si no pueden interpretarlo bien acá. Con el gráfico les voy a dar el concepto más adecuado, ¿no? Que está ahí más adelante. Entonces, esto ocurre en el mercado de factores, ¿no? El mercado de factores. Con los factores de las empresas crean bienes y servicios que colocan en el mercado de bienes y servicios. Las empresas remuneran sus factores productivos como trabajo a través de los salarios, capital a través de intereses o dividendos, tierra a través de alquileres, ¿no? Con las rentas ganadas, las familias gastan en bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Pues todo esto es el flujo circular de la economía, ¿no? Entonces el flujo circular de la economía, ¿no? Depende mucho del tipo de modelo o sistema económico que se implementa en un país. Pues como les decía, en un país, no todos los países buscan satisfacer las necesidades de los miembros o individuos de su sociedad, ¿no? Los miembros que integran su sociedad. Entonces, ¿a través de qué? De los modelos o los sistemas que implementan, ¿no? O sea, en un país socialista, por ejemplo, como modelo socialista, el Estado busca satisfacer las necesidades de los individuos a través de las regulaciones, ¿no? Mayor intervencionismo en el mercado, ¿no? En el mercado de bienes y servicios, ¿no? Y en otros aspectos de la economía, ¿no? No solamente es intervencionismo en la economía, sino en políticas, etcétera, ¿no?
En cambio, en un sistema económico del tipo capitalista, ¿no? Son las familias o las empresas que tienen esas decisiones de qué producir, cómo producir, ¿no? Y cuál va a ser su mercado objetivo, ¿no? Entonces, lo que les decía, también existe el que es del tipo mixto, ¿no? Que el Estado regula algunos aspectos, ¿no? Y otros aspectos son regidos por el libre mercado. Entonces es igual, no sé si lo han investigado, ¿no? Les he dado para investigar los sistemas económicos. ¿Sí? ¿Me confirma alguien, por favor? Bien, entonces lo que viene investigado son el sistema económico o modelo capitalista, socialista y la economía mixta, ¿no? Sí, Sí, Perfecto, entonces ya un poquito ya le están, me imagino que ya están tomando, entendiendo un poco mejor entonces de lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, esos sistemas económicos por los que optan los países, ¿no? Siempre buscan satisfacer necesidades, nada más que ello, ¿no? Buscan satisfacción de las necesidades de los individuos que componen su sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué modelo económico creen que es? A lo que han investigado, ¿no? Y han visto las características de esos modelos o sistemas económicos, ¿qué modelo creen que funciona en nuestro país? mixto. Economía mixta, ¿no? Es mixta. El Estado interviene en algunos aspectos. ¿Perdón? Bien. Entonces el Estado interviene en algunos aspectos de la economía, ¿no? Y en otros aspectos, ¿no? Políticos, socioeconómicos, etcétera, ¿no? Pero no en todos. En otros opera lo que es el libre mercado, ¿sí? Entonces, ustedes ya han visto los conceptos de cada uno de ellos y ya han investigado, han presentado su trabajo. Entonces ya entienden a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ya, es por ello que les he pedido que lo investiguen, ¿no? Para profundizar. Entonces, todo esto que acabamos de ver, ¿no? Todo esto que parece una enredadera, ¿no? Lo estamos viendo en esta presentación, lo vamos a ver acá en este gráfico, ¿no? Acá, bien explicado. Entonces les presento, ¿no? Todo lo que dice acá, ¿no? Está expresado acá en este gráfico, de forma más sencilla o digerible de entenderlo, ¿no? Entonces, les explico, ¿no? Este es el flujo circular de la economía. Entonces, el mercado de bienes y servicios, ¿no? ¿A qué creen que se refiere este mercado? ¿No? Dice, las empresas venden y las familias compran, ¿no? En el mercado de bienes y servicios. Entonces, ¿qué venden y qué compran? Bienes y servicios. Bienes y servicios, como tal y cual lo dice su nombre, ¿no? Mercados de bienes y servicios. Un mercado puede ser un lugar físico o virtual, ¿no? Hoy en día en el cual se intercambian estos bienes y servicios a través de una remuneración monetaria, ¿no? A través de una retribución monetaria, ¿no? A través de dinero, básicamente, ¿no? Entonces nosotros, los individuos, miembros de una familia, ¿no? Vamos al mercado, qué sé yo, a consumir, ¿no? O intercambiar, adquirir bienes, ¿no? Y servicios, ¿no? Hacer ese intercambio por dinero, ¿no? Entonces las empresas que producen los bienes de consumo, los bienes económicos, bienes o servicios económicos, ¿no? Los venden en el mercado. Entonces, un poquito adelantándonos, las empresas serían los productores, ¿no? Y las empresas son los oferentes en un mercado, ¿no? Son los ofertantes, oferentes u ofertantes, ¿no? Las empresas o productores son los oferentes u ofertantes. Las familias, nosotros, los compradores, ¿no? Nosotros los consumidores, los individuos y las familias, ¿no? Somos los demandantes, ¿no? Así se llama en la economía, ¿no? Sí, se utilizan más esos términos en economía, ¿no? Bueno, básicamente se utilizan esos términos, ¿no? Entonces, las empresas son los oferentes o ofertantes y las familias son los demandantes, ¿no? Las familias, los individuos, nosotros que demandamos bienes y servicios del mercado. Entonces, el siguiente aspecto de la economía, ¿no? Las empresas producen y venden servicios, ¿no? Producen y venden servicios. Contratan y utilizan los factores de producción, ¿no?
Entonces, ¿a qué se refieren con esta parte? Contratan y utilizan los factores de la producción. A ver, vamos a preguntar. A ver, José Luis Gonzalo Quispe. Me vuelvo a preguntar, Lice, es que se cortó un rato y no escuché la pregunta. ¿A qué se refiere esta expresión que menciona acá en esta parte del flujo circular de la economía, no? Con las empresas contratan y utilizan los factores de la producción. No, no sé, Lice. Bien, a ver. ¿Cómo se utiliza la materia prima para producir otros bienes? Exacto, es la combinación óptima que buscan hacer todas las empresas, ¿no? Para hacer su proceso productivo, ¿no? Su combinación óptima ¿de qué? De estos factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital. Entonces, por eso dice, contratan y utilizan los factores de la producción. Contratan mano de obra, que sería trabajo, ¿no? Y utilizan los factores de la producción, ¿no? Que sería el capital y ¿qué más? La tierra, ¿no? La tierra. Y según las teorías modernas, ¿no? De la economía, entrarían otros factores, ¿no? Otros factores de producción como el capital intelectual, ¿no? La tecnología, el nivel de desarrollo y conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere. Por este otro lado tenemos a las familias, ¿no? Compran y consumen bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, los individuos, ¿no? Siempre estamos comprando, consumiendo algún bien o servicio, ¿no? De cualquier índole. Son los propietarios, ¿no? Y vendedores de los factores de producción. Entonces, ¿a qué se refiere? Propietarios y vendedores de los factores de producción. Tal vez de lo que han hecho, lo que han producido. A ver, las familias, ¿no? Son dueños de la tierra, ¿no? Son dueños de la tierra. Según la teoría de la economía, ¿no? Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo, ¿no? Entonces, una empresa se quiere establecer en un sector, ¿no? Qué sé yo, se quiere establecer en un lugar alejado, en una población, ¿no? Digamos, ¿no? Para obtener con mayor facilidad lo que es la materia prima. Entonces, al obtener esa, para empezar, para establecerse en ese lugar, ¿no? En ese terreno, ¿qué hace la empresa? Compra las tierras. ¿Y de quién son las tierras? De las familias. Exacto, ¿no? Entonces, también lo que decía su compañera, ¿no? Compran lo que producen, ¿no? Compran lo que puede que sean insumos, ¿no? Puede que sean insumos que compran de las familias, que son pequeños productores muchas veces, ¿no? Para que ellos realicen un proceso de productivo más industrializado. Entonces, puede que compren las tierras, puede que los alquilen y las familias reciban una renta, ¿no? ¿Qué es una renta? Es un ingreso de dinero, ¿no? Es un ingreso de dinero por alquiler, puede ser por concepto de alquiler y otros, ¿no? Una renta, a eso se refiere a una renta. Las familias son propietarias de la tierra, ¿no? Son propietarias de la tierra, eso se refiere según la teoría económica. ¿Qué más tenemos por acá abajo? Mercados de factores de la producción, ¿no? Entonces acá las familias venden y las empresas compran, ¿no? Las familias venden y las empresas compran. ¿A qué se refiere? En el mismo caso sería que el propietario tenga, digamos, un conjunto, digamos, un conjunto de bienes para de producción y las empresas compran ese bien para exportarlo. Sí, puede ser. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace PIL? Compra a los pequeños productores, a las familias, la leche que producen, ¿no? La leche. Entonces ellos ¿qué hacen? Lo industrializan, ¿no? Le hacen la pasteurización, todo el proceso productivo, etcétera, ¿no? Entonces en este caso las empresas venden
¿no? Y las familias venden y las empresas son las que compran. Entonces, así es como funciona el flujo circular de la economía, ¿no? Pues ya les he explicado por partes. Ahora veremos. Entonces, ¿qué dice? A ver, por ejemplo, podemos partir de acá. Las familias compran y consumen bienes y servicios. Son las propietarias y vendedoras de los factores de producción. Entonces, acá hay una flecha verde, si ven, nos indica que es un gasto. Entonces, las flechas verdes son flujo de dinero, ¿no? Son flujo de dinero, es efectivo, dinero, ¿no? Dinero como tal, flujo de dinero. De las familias hacia los mercados de bienes y servicios. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que las familias, ¿no? En este caso, compran, ¿no? Compran del mercado de bienes y servicios aquellos bienes económicos que ellos necesitan, ¿no? A través de un gasto, ¿no? Un gasto. Entonces, ese gasto que nos representa, flujo de dinero, ¿no? Entonces, aquí es dinero. Entonces, las familias compran en el mercado de bienes y servicios a las empresas, ¿no? Aquellos bienes económicos que requieren para su subsistencia, tal vez, ¿no? Entonces, este dinero que ingresa a las empresas, se ve acá reflejado, ¿no? Este dinero, este ingreso, ¿no? Va directamente a las empresas, ¿no? Y las empresas reutilizan ese dinero, ¿no? Para seguir produciendo los bienes económicos, ¿no? Para seguir produciendo los bienes económicos. Y a su vez, con esa ganancia, con ese ingreso producto de la venta de su bien o servicio que ha comercializado en este mercado, ¿no? Con esa ganancia, ¿qué hace? Paga salarios, paga rentas, paga alquileres, ¿no? Y beneficios, ¿no? En el mercado de factores de producción a las familias, ¿no? Entonces, las familias le están vendiendo un terreno, ¿no? Le están arrendando un terreno a esta empresa X, ¿no? Las familias. Entonces, están recibiendo una renta de la empresa. Entonces, estas familias, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen estas familias con ese dinero? Es un ingreso para ellas, ¿no? Es un ingreso. ¿Para qué? Para que estas familias compren otros bienes y servicios de que ellos necesitan. ¿Esta parte se entiende? ¿Se entiende esta parte? A ver. Sí. Sí. A ver, vamos a preguntar. Ya, en unos 5 minutos más y acabamos. A ver, Neisa Giovanna Torres. Neisa Giovanna Torres. Sí, licenciado. Ya. ¿Está todo claro? No, pose. Ya. Bien. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Este es el flujo de dinero, ¿no? Este es el flujo de dinero. Entonces, las familias gastan dinero comprando bienes y servicios para su subsistencia. Este dinero que son las ganancias para la empresa, ¿no? El cual es reinvertido en más producción o también para que ellos adquieran sus insumos o materia prima, ¿no? O para el pago de salarios, para el pago de rentas y para el pago de beneficios, ¿no? A las familias, ¿no? A las familias que son propietarios de las tierras. Entonces, con ese ingreso de dinero, las familias, a través del alquiler de sus tierras, a través de la venta de los productos que han realizado, ¿no? Que son tomados como insumos por estas empresas, ellos pueden generar ahorros tal vez, ¿no? O gastos, ¿no? Pueden generar gastos. Pero así es como circula la economía, ¿no? En una parte, ¿sí? En una parte. Bien. Lo de acá adentro lo vamos a dejar pendiente porque ya nos hemos pasado un poco de la hora, ¿sí? Para la siguiente clase, por favor, lo que había quedado con su representante de curso, no sé si les ha comunicado, es que vamos a pasar una vez por semana, entonces estamos definiendo, bueno, como él no me dijo nada, no se comunica conmigo y no hemos coordinado, yo estoy definiendo las clases para los días martes en este horario, ¿no? Solo por el día de hoy, ¿no? Me retrasa un poco. Y a partir de la siguiente semana ya vamos a retomar el horario normal de clases, ¿sí? Igual, una vez por semana como lo hacíamos.
pero va a ser más temprano, ¿sí? De 8 de la mañana vamos a empezar, ¿sí? 8 de la mañana para adelante. Entonces, una recomendación, que la clase va, perdón, que el ingreso a la clase, a la sala, solo van a tener una tolerancia de 10 minutos. Ahora les he permitido ingresar hasta tarde, ¿no? Hasta tarde, y no debería ser así, porque eso interrumpe la clase, ¿sí? Interrumpe. Entonces, solamente van a tener una tolerancia de 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes deben ingresar de 8 hasta 8 y 10 máximo, que les voy a recepcionar, ¿sí? Que les voy a aceptar en la sala. Entonces, máximo deben estar 8 y 10. Por favor, eso les recomiendo. ¿Entendido? Licenciado, entonces las clases va a ser de 8 de la mañana hasta las 11, ya que nos tocarían 2 periodos. Periodos, ¿no? Eso vamos a ver, depende de la cantidad del avance, ¿no? Para que no sea muy pesado y también para que no hagan mucho gasto de dinero en lo que es la clase, vamos a tratar de acortarlo. Tal vez pasemos 1 hora y media, ¿no? 1 hora, ¿no? Dependiendo del avance. Entonces, por eso necesito que... Pues sí, estoy viendo eso, ¿no? Pues por eso que necesito que ustedes también estén puntuales, por favor, y no perjudiquen a sus demás compañeros, ¿no? Entonces, la siguiente dinámica que quiero que ustedes hagan, o la siguiente actividad, es que ahora vuelvan a revisar sus presentaciones del capítulo 1, no por completo ustedes, y para la siguiente semana tengan al menos 3 preguntas, ¿sí? Todos y cada uno de ustedes tienen que tener al menos 3 preguntas o 3 dudas de lo que acabamos de ver hoy día, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de la siguiente clase? Que acá a través de la lista, como les he preguntado de forma individual, ¿no? Al azar les voy a preguntar cuáles son sus 3 preguntas. Sí, las 3 preguntas. Entonces deben tener eso para la siguiente clase. Bien, ¿alguna duda más?